8 de la mañana con 32 minutos recibimos en nuestros estudios en vivo la presencia del ingeniero Jorge Water, presidente del Consejo Directivo del IES. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Dos plantones en la ciudad de Guayaquil. Uno por parte de médicos o ex médicos del Teodoro Maldonado Carbo que indican han sido despedidos injustamente, señalan ellos. Y por otro lado, un grupo de pacientes de diálisis que dicen que algunos son derivados por parte de los hospitales de la red del Ministerio de Salud Pública a clínicas privadas, todavía no les pagan, y también hay otro grupo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué hay de cierto en aquello? A ver, vamos con la segunda primero. Perfecto. Ya, nosotros tenemos pagos al día, ¿verdad? Pagos al día en relación al día quiere decir dentro de lo que se ha venido facturando. Ok. Y yo tengo yo estoy muy metido en este tema de las enfermedades catastróficas. Así es. Para mí, diálisis es primero. De hecho, mi suegra es una mujer que sufre de los riñones. He vivido esas enfermedades de cerca. Para mí, diálisis, cáncer, todas esas cosas tienen que estar pagadas para que no se pare el servicio. Están al día porque la representante de las clínicas privadas decían que al menos en el caso del Seguro Social ecuatoriano se les adeudaba desde enero, está pagado hasta enero, pero todavía faltan los siguientes meses. Eso fue lo que dijo al aire. Hemos facturado hasta el mes de junio. Esta semana pasada, entre estos días, hemos pagado más de 24 millones. Hay muchas de las clínicas y de las más importantes que incluso el Seguro Social les anticipa recursos para que puedan funcionar Esa es una prioridad en todo caso. Hay siempre unas clínicas que por A de X circunstancias en las auditorías las cosas no salen bien y comienzan a movilizar pacientes para... No hay temas tan claros entonces también por parte de ciertas clínicas. Nosotros intentamos auditar las cosas bien auditadas. Acuérdense que ya hay una deuda muy antigua del IES a clínicas privadas sobre documentos que no tenían sustento. Acuérdense que este buen esquema de derivación se trastocó en algún momento, no existía una auditoría adecuada, había gente que aparecía que lo habían operado 2 veces de lo mismo, tantas cosas. Nosotros no podemos arriesgarnos a eso, pero tampoco podemos dejar nosotros de pagar y garantizar que haya el funcionamiento a las derivaciones que son aliados estratégicos importantísimos para nosotros, ¿no? Aclarado ese punto, vamos con el otro, el plantón de los médicos del Teodoro Maldonado Carbo. ¿Por qué fueron despedidos o fueron retirados? A ver, le doy la explicación. Hubieron médicos, o hay una cantidad de médicos que fueron contratados por 90 días. Bien. En el momento que se vence el contrato, que dice la ley, tiene que la persona salir. O sea, no tenían nombramiento. No son gente de nombramiento. Son los que se contrató temporalmente por la pandemia. Ahora, la ley humanitaria establece que esa gente que estuvo en primera línea hay que darle un nombramiento. Bien. Pero el nombramiento no es que usted aplaste un botón y al día siguiente usted tiene que haber un nombramiento. Tiene un proceso. Eso tiene un proceso. Tenemos que hacer el proceso interno, establecer los recursos, hacer las partidas presupuestarias, hacer las aprobaciones. La ley te da 180 días para hacerlo. Y toda esa gente que estuvo en primera línea de la pandemia va a ser inmediatamente no solamente contratada, apenas esté obviamente todo asignado, no contratada, sino se le va a dar lo que se llama un nombramiento permanente para que estén trabajando en el IES, ¿no? Entiendo que eran más o menos 100 o 120 las personas. De esos, ¿cuántos eran los que estaban en primera fila y que podrían ser contratados con nombramiento una vez que se cumplan con los requerimientos y procesos? Aquí en Guayaquil son más de 150 médicos. Ok. Nosotros se los hemos dicho, pero ellos ven que lo sacan, ven que la ley humanitaria establece esto y creen que es de chasquear los dedos y que el tema ya está resuelto. ¿Qué tiempo podría tomar ese proceso? No, yo creo que es un tema de semanas o quizá de un mes. Es un proceso administrativo que tiene que seguir todo un procedimiento. Nosotros somos sujetos de control de la Contraloría. El día de mañana, obviamente por este tema, te puedes meter los que toman la decisión o poner la firma en un tema. Hay que hacer las cosas ordenadas y simplemente aprovecho el mensaje. Todos van a tener el cumplimiento de su espacio de trabajo de acuerdo con lo establece la ley. La ley es clarísima. Ni más ni menos. Y es empujada obviamente por el gobierno nacional. Como nosotros vamos a hacer algo en contra de lo que establece el propio gobierno, ¿no? Ahora, ¿cómo están haciendo en el tema de recursos? En blanco y negro y en cifras reales, ¿a cuánto asciende al momento la deuda que tiene el Estado ecuatoriano con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Mira, tienes aproximadamente
6.700 millones de dólares de una deuda antigua. Bien. Que suman lo que no se pagó del gobierno anterior del 40%, unos temas de salud, son casi 3.800 millones de dólares, que es una deuda muy antigua, histórica, desde la época de Sucre, que se tiene que conciliar esos números. Vamos a ir a una mediación para que a través de una auditoría se puedan establecer, hacer los cruces, la información y todo, y establecer el monto. Y finalmente tienes un par de deuditas más. Eso suma 6.700 millones. Y aparte tienes una deuda del 40%, en el cual el gobierno, por estos temas de liquidez y más que nada por este tema de la pandemia, no ha podido ir pagando. Esa deuda viene desde octubre hasta acá, ya sobrepasan los 1.000 millones de dólares. ¿Y cuál es el compromiso para poder arreglar aquello? Porque ustedes necesitan de recursos. El Ministerio de Finanzas y más que nada el presidente de la República ha dado una orden clarita de que se priorice. Entonces, en función de los recursos que está trabajando el ministro de Finanzas, y espero y aspiro que en las próximas semanas o en el próximo mes se puedan dar buenas noticias para el país, así como se dio una buena noticia de la renegociación de la deuda, se logre captar esos recursos, y en función de esos recursos el IES comience a recibir sus pagos como le corresponde. Ahora, el gobierno, en función a lo que es el pago el pago patronal, que tiene que hacer en función de los funcionarios públicos, está totalmente al día, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde es verdad o mentira? Y esto un poco para aclarar ante la preocupación del colectivo ciudadano, que los días del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social estarían contados, que le queda muy poco tiempo de vida porque no tiene los recursos y porque los gobernantes de turno lo cogen como caja chica y utilizan esos recursos, y luego la gente se queda en el aire y no hay medicinas y no hay cómo atenderlos y hay que pagar de manera atrasada a los jubilados? Mira, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es un todo, ¿verdad? Sí. Es un país pequeño. Es una institución que maneja 9.000 millones de dólares al año. No es cualquier cosa. Y tienes que trabajarla bien. Es una institución que está sufriendo también del COVID. Entonces yo te voy a hacer un marco general. Si tú no cobras el 100% de tus deudas, porque la deuda no solamente del Estado, porque todo el mundo habla de la deuda del Estado. Pero es la más alta, la del Estado. Sí, la más alta, pero la del sector privado es de 1.500 millones de dólares. Ya. 1.500 millones de dólares del sector privado que no ha pagado. ¿Y qué repercusión tiene eso en todas las asistencias y servicios que brinda el seguro? Pero es ahí donde viene el problema. Tú no paras de dar asistencias del seguro de salud, jamás. Así el empleador no esté al día. Tú eso pasas, haces glosas y tienes que ir a cobrárselas al empleador. Pero ¿qué pasa si el empleador no te paga y esa deuda es de 1.500 millones de dólares? Que no es menos importante, sin lugar a dudas, pero siendo que el Estado es el mayor deudor, ¿no es ilógico, contradictorio, poner al ratón a cuidar el queso? ¿No cree Jorge Guattet, ahora como presidente del Consejo Directivo del IES, que debiera haber un cambio de normativa a efectos de que se maneje de una manera distinta el sistema de seguridad social en el Ecuador? Dígase, no sé, yo no soy experta en estos temas, privatización, un ente mixto, o que sean los propios afiliados los que manejen el seguro ecuatoriano. Mira, esto no se trata de un tema de ley. La gente cree o siente muchas veces que con la ley tú resuelves los problemas. Tú puedes poner el día de mañana a quien sea a administrar el seguro social, le puedes entregar a los afiliados. En esto yo no estoy dando alguna posición mía personal, yo simplemente estoy dando un criterio general. Si tú no tienes gente técnica, honesta, que administre el seguro social, que independice la selección de los ¿cómo se llama? De los procesos, compras públicas, adjudicaciones. Y no solamente eso de ahí, sino de quienes administran los activos del IES. Y si tú no haces tu tarea en una institución que viene acarreando un sinnúmero de problemas por años, no es de ahora, por años. Antes no lo sentías, ¿por qué? Había mucho trabajo, el boom petrolero, más de 4 millones de dólares. Ahora tenemos una pandemia, ahora tenemos la baja del precio del petróleo. Y tienes una suma de cosas, Okay. La falta de liquidez afecta a la institución y obviamente tienes que trabajar minuciosamente en controlar que esos recursos se manejen de forma adecuada, se inviertan de forma adecuada, porque no se han tampoco invertido de forma adecuada,
y que se genere un efecto de multiplicación que permita que el IES sea sostenible. Por eso cuando yo hablo... ¿Y para hacerlo sostenible tienen que aumentar los aportes de los trabajadores? No necesariamente, lo que tienes que cubrir son aquellas cosas que no están cubiertas. Y hay una resolución, te voy a poner un ejemplo, una resolución, y esto nos molesta a todos, porque tú ves que un grupo de gente se lleva millones de dólares y se roba la plata, y por el otro lado el IES tiene una resolución de la Corte Constitucional que es irreversible, que te dice, para tú financiar los 13º y 14º recursos de sueldos de los jubilados, al no estar eso financiado, tienes que cobrárselos a los afiliados. Con ese escenario, y para cerrar la entrevista en televisión, el tiempo es nuestro peor enemigo, sí. ¿Cuál es el futuro próximo, mediato y más adelante del Seguro Social ecuatoriano? Optimización, ya vemos, por lo menos este año aspiramos optimizar 140 millones de dólares que los vamos del gasto normal, que los vamos a utilizar para fortalecer el fondo de pensiones, que es la parte de jubilación, que es la que a mí me preocupa mucho. Segundo, obviamente, tomar las medidas que establece la ley, porque hay muchas cosas fuera de ley o con interpretaciones grises que no están, que hay que cambiarlas dentro del IES para que el IES funcione de acuerdo a cómo está el marco legal. Y lamentablemente esto va a sonar un poco duro, ver más que nada cuáles son los servicios no financiados y ver de qué forma lo financiamos. ¿Y cuáles son esos? ¿Los tiene ya identificados? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son? Por supuesto, está en un estudio actuarial, te establece, por ejemplo, el pago a los hijos menores de edad. Usted, si, por ejemplo, no tiene hijos menores de edad, usted no paga por atención, pero si los tiene, usted tampoco paga para que se atiendan gratuitamente en el IES. Se estableció eso, a mí me parece una maravillosa idea, pero el IES no tiene los recursos o es una atención no financiada dentro de lo que le descuentan a usted y de lo que su patrono aporta. Entonces, ahí tienes una primera medida, y eso no lo digo yo, eso lo dice un estudio. Establece también este tema de las enfermedades catastróficas, que va a ser mi lucha hasta el día que me vaya, en el cual nosotros estamos aspirando y buscando los mecanismos para que toda enfermedad catastrófica se pueda atender adecuadamente en el IES y que no falte la medicina. Nos topamos un IES sin medicina, con 9.000 millones de dólares de presupuestos y sin medicina. O sea, es una cuestión difícil. Hay este tema de los 13º y otra cosa, hay temas de cómo usted calcula la pensión. Ese tema del cálculo de la pensión también tiene que ser cambiado, y hay uno que es muy duro, hay que analizarlo también. Y más que nada los jubilados te lo dicen en sus reuniones con nosotros, yo me reúno con jubilados permanentemente, pero no lo salen a decir públicamente. Esto es el incremento de la edad para jubilarse. Eso está en un estudio, no es una decisión que vamos a tomar. Okay. Solamente pongo en blanco y negro lo que dicen los estudios para darle sostenibilidad. Ahí obviamente hay que sentarse, analizar, optimizar, para mí es lo primero, y ver cuáles son las decisiones que podemos tomar. Gracias por su presencia, Jorge, esta mañana. A ustedes. Éxitos en esa difícil tarea. Siempre le toca bailar a usted con la más fea, ¿ah? Bueno, bailamos con la más fea, no importa. Ok. Momento de una pausa. Ha sido la intervención del ingeniero Jorge Guatet en su calidad de presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos a una pausa. Ya volvemos con más de la noticia en la comunidad.